El signo de lo divino, lo que acaba de suceder en América, ha dejado a todos atónitos. Una nieve que jamás habríamos imaginado cubre las calles de lugares donde el invierno solo era un visitante ocasional. Estados como Texas, Georgia y el mismísimo corazón del sur de los Estados Unidos, que solían ser conocidos por su calor característico, hoy están irreconocibles, sumidos bajo una capa de nieve densa y un silencio inquietante. Nadie sabe cómo explicar lo que está ocurriendo. Con la llegada de la noche, el ambiente cambia por completo. La calidez que normalmente llena los hogares se disuelve, dando paso a un vacío casi insoportable, un silencio tan profundo que se puede sentir en el aire. Sin embargo, no es solo el frío lo que desata el desconcierto en la gente, es algo más, algo que se cruza con lo inexplicable, un sonido, como si la ruptura del cielo se estuviera produciendo en lo más profundo del cosmos. Resuena en el silencio de la noche. Es un eco profundo que invade la calma de manera casi ajena, desajustada. Este fenómeno no es simplemente lluvia o un fenómeno meteorológico común. No tiene nada de familiar. Es como si un desgarramiento ocurriera en el propio paisaje, perturbando todo a su paso. Las ventanas tiemblan, el aire se mueve y las dudas comienzan a tomar forma. Este estruendo, esta ruptura de lo natural, se puede escuchar en varias ciudades, capturado en videos desde distintos puntos de vista, cada grabación añadiendo una capa más de misterio, desvelando poco a poco algo que aún no podemos comprender completamente. ¿Acaso se trata solo de fenómenos meteorológicos extraordinarios? ¿O existe algo mucho más profundo, algo que va más allá de nuestra capacidad de comprensión? Esta noche nos adentramos en lo inexplicable. Desde las extrañas tormentas de invierno que desafían todas las leyes conocidas, hasta el comportamiento desconcertante de los animales, exploramos esos eventos tan insólitos que han dejado al mundo entero buscando respuestas. ¿Serán simplemente situaciones de clima fuera de lo común? ¿O estamos ante algo mucho más grande, un enigma que desafía la lógica humana? Pero antes de continuar, no olvides darle like y suscribirte, porque lo que vas a presenciar podría transformar para siempre la manera en que percibes la realidad. Y entonces, sin previo aviso, aparece una multitud de cerdos, un vasto grupo que parece interminable, centenares de criaturas avanzando juntas, moviéndose con una armonía desconcertante. No hay aves en el cielo, no hay señales que guíen su camino, solo una marcha perfecta, sincronizada, como si estuvieran siendo conducidas por una fuerza que no podemos ver ni entender, y tan repentinamente como llegaron, desaparecen. El lugar en el que sucedió este fenómeno es tan fascinante como aterrador, una escena que resulta imposible de controlar o explicar. Algunos sostienen que estos cerdos siguen una corriente invisible, guiados por una fuerza que posee un propósito mucho más allá de nuestra capacidad de entender. Otros lo interpretan como un mensaje no expresado con palabras, sino a través del movimiento mismo. Las cerdas, en su marcha perfecta, tienen un significado simbólico profundo en muchas culturas, representando desde la obediencia a una fuerza superior, hasta la presencia de una guía espiritual que cuida de todos los seres. Este fenómeno, aunque desconcertante, nos deja con una sensación de reverencia, como si estuviéramos siendo testigos de un fenómeno divino, una prueba de que existen fuerzas mayores que escapan a nuestra comprensión y control. En los relatos bíblicos se menciona cómo los animales siguen la voz del pastor, un símbolo de fe, guía y obediencia. Mis cerdos escuchan mi voz, los conozco y me siguen, se dice. Sin embargo, lo que ocurrió aquí no fue guiado por una voz humana, al menos no por una que pudiera ser oída por el oído mortal.
Algo más parecía estar en juego, algo que escapa a nuestra comprensión. Las escrituras antiguas nos hablan sobre momentos de oscuridad inesperada. Recordemos la plaga en el libro del Éxodo, cuando Moisés levantó su mano y, como si la naturaleza misma se hubiera enfurecido, un dolor profundo y palpable llenó Egipto durante 3 largos días. Es posible que los fenómenos extraños que estamos presenciando en la actualidad, como las tormentas imprevistas, los sonidos inquietantes y el comportamiento animal inexplicable, sean ecos de estos eventos antiguos. En el Génesis, antes de que llegara la gran inundación, Noé fue instruido a reunir a los animales en pares, un momento de sincronización divina, una señal antes de la tormenta que estaba por desatarse. A lo largo de la historia, eventos como estos han sucedido una y otra vez, como si la naturaleza misma nos enviara señales. Un claro ejemplo se remonta a 373 a.C., cuando días antes de que un devastador terremoto destruyera la ciudad griega de Elíaco, ratas, lobos y otras criaturas huyeron a lugares más elevados, anticipándose a lo que los humanos aún no podían prever. Similarmente, en 2004, mucho antes de que las ondas sísmicas fueran detectadas por cualquier sistema de alerta, elefantes, perros y flamencos comenzaron a alejarse hacia tierras más altas, como si percibieran lo que estaba por ocurrir. En 2011, justo antes del devastador terremoto y tsunami en Japón, se registraron informes de peces nadando erráticamente, perros volando en patrones desordenados y otros animales mostrando un comportamiento extraño, como si estuvieran reaccionando ante algo que la ciencia aún no podía explicar. En 1902, antes de la catastrófica erupción volcánica de Montpellier en Martinica, que acabó con la vida de cerca de 30.000 personas en cuestión de minutos, la ciudad de Saint-Pierre fue rodeada por un silencio inquietante. Los perros comenzaron a huir, se negaban a entrar en la ciudad y hasta los insectos parecían haber desaparecido por completo. La historia más desconcertante de todas proviene de un prisionero que se encontraba en una celda solitaria, en donde, en medio de un evento tan apocalíptico, logró sobrevivir, mientras que casi todos los demás perecieron. Este extraño acontecimiento nos deja con una sensación de que quizás hay algo más en juego, algo más allá de nuestra comprensión, que el mundo natural está tratando de comunicarnos antes de los grandes cambios. ¿Podrían estos fenómenos ser una advertencia velada de la naturaleza sobre un desenlace inevitable? Si así fuera, ¿qué se avecina? Hay quienes argumentan que tales patrones pueden atribuirse a cambios climáticos, transformaciones en el entorno, alteraciones del campo magnético terrestre o ciclos naturales que aún no comprendemos del todo. Sin embargo, eruditos religiosos identifican algo más profundo: señales proféticas, indicios de una amenaza inminente, la sucesión de catástrofes naturales, el comportamiento animal inexplicable y sonidos angustiantes evocan los pasajes de Mateo 24, donde estos eventos anuncian el inicio de dolores de parto, un tiempo de grandes transformaciones. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, algunos, sin embargo, van más allá de la ciencia y la religión, sugiriendo que estamos presenciando algo mucho más grande de lo que nuestra mente puede entender.
Las teorías abarcan desde fuerzas naturales desconocidas hasta fenómenos extraterrestres o dimensiones espirituales no exploradas que interactúan con nuestra realidad. Los vientos parecen llorar, los cielos se oscurecen y las ciudades sucumben mientras tormentas sin precedentes desatan su ira. En las últimas semanas han surgido tempestades de una magnitud impresionante, devastando regiones enteras. Los edificios más sólidos ceden ante el implacable empuje de los vientos furiosos y comunidades enteras quedan sumidas en la penumbra. Las carreteras desaparecen bajo torrentes de agua, devoradas por inundaciones de una magnitud insólita. Sin embargo, en medio de este caos, algo más inquietante ha empezado a atraer la atención mundial. En el corazón de estas tormentas, formas extrañas, casi como si fueran trazadas por una mano invisible, aparecen delineadas en las nubes, desafiando toda explicación. A través de los tiempos, las tormentas han sido interpretadas de muchas maneras. Simples desastres naturales para algunos, mensajes divinos para otros. Los antiguos veían en el rugir del viento la voz de los dioses y en el fulgor de los relámpagos el reflejo de su juicio. El libro de Job habla de un ser divino que ordena a las tempestades, que mueve los cielos a su voluntad para desatar su poder sobre la tierra. Aunque la ciencia moderna explica estos fenómenos a través de aumentos en las temperaturas globales y las dinámicas de las corrientes oceánicas, hay quienes sugieren que hay algo más profundo en juego. Se han reportado episodios de una oscuridad inexplicable cayendo a plena luz del día, persistiendo mucho más allá de lo que un eclipse convencional permitiría. Y lo más inquietante no es la sombra en sí, sino el silencio que la acompaña. Un silencio tan denso que parece cargado de un significado oculto, un vacío que trasciende lo natural. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En el relato de Éxodo 10:21 a 22, una oscuridad palpable cubrió Egipto como una plaga divina. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo para que la oscuridad se extienda sobre Egipto, una oscuridad que se pueda sentir». Y así lo hizo. Esa oscuridad duró 3 días, envolviendo a toda una nación en un manto opresivo. ¿Podrían los eventos de hoy ser un eco de aquella advertencia antigua? ¿Un presagio de algo aún mayor por venir? Las extrañas imágenes vistas en las nubes no hacen más que intensificar este misterio. Testigos de todo el mundo han capturado figuras sombrías en el cielo, formas que parecen ángeles de alas extendidas, observando el paisaje destrozado por la tormenta. Pero también hay quienes aseguran haber visto figuras más inquietantes, guerreros, seres colosales, gigantes envueltos en tinieblas. Los escépticos atribuyen estas visiones a pareidolia, la tendencia del cerebro humano a encontrar patrones familiares en el caos, del mismo modo en que uno ve caras en las nubes o figuras en las constelaciones. Sin embargo, para los creyentes, estas no son simples ilusiones, sino mensajes cifrados en el lienzo celestial.
señales de una realidad más profunda. En el Apocalipsis 12, 7-9 se describe una gran guerra en los cielos, un enfrentamiento entre fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Es posible que estemos presenciando el umbral de algo monumental, un cambio en el tejido de la existencia que ha sido anticipado durante siglos. Quizás estas tormentas son solo el preludio, el primer acto de una narrativa cósmica en desarrollo. Sobre nuestras cabezas, los cielos se quiebran con tormentas y sombras, anunciando lo que podría ser una guerra en las alturas, una batalla escrita en las estrellas mismas. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus seguidores resistieron con toda su fuerza. Sin embargo, no fueron lo suficientemente poderosos y finalmente perdieron su lugar en el cielo. Las imágenes observadas recientemente en las nubes de tormenta han llevado a muchos a preguntarse, ¿podrían ser ecos de esa batalla celestial? Estamos presenciando los remanentes de una guerra colosal que trasciende nuestra percepción. Quienes han contemplado estas formas hablan de una experiencia que va más allá del miedo, más allá de cualquier comprensión terrenal. Algunas personas, abrumadas por lo que han visto, se arrodillan en oración, llenas de asombro. Otras permanecen paralizadas, incapaces de mirar, estremecidas por la magnitud de lo que se revela ante sus ojos. Lo que es indiscutible es que estas tormentas son diferentes a todo lo que hemos experimentado antes. Las imágenes que dejan a su paso siguen provocando temor y asombro en quienes las presencian. Mientras el mundo observa estos acontecimientos, muchos recurren a las profecías en busca de respuestas. A lo largo de la historia, desastres y fenómenos inexplicables a menudo han sido interpretados como presagios de algo mayor que se aproxima. Para una gran cantidad de creyentes, estas señales apuntan a un momento inevitable, la segunda venida de Jesucristo. Las Escrituras mencionan un día en el que Cristo regresará, impartiendo justicia divina, corrigiendo todo lo que está mal y desterrando la oscuridad para siempre. En Mateo 24:30, Jesucristo describe ese instante con palabras sobrecogedoras. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán al verlo venir entre las nubes, con poder y gran gloria. La imagen es imponente. Jesucristo descendiendo del cielo como una fuerza indomable de justicia. Hay quienes creen que las figuras observadas en las nubes de tormenta podrían ser destellos de esta profecía haciéndose realidad. Las Escrituras también anticipan un mundo sumido en el caos antes del regreso. Un tiempo de conflictos, catástrofes naturales, decadencia moral y desorden social. En Mateo 24, 6-8, Jesucristo advierte: oirán hablar de guerras y rumores de guerras. No se alarmen, es necesario que todo esto suceda, pero todavía no será el fin. Las naciones se alzarán unas contra otras. Los reinos se enfrentarán entre sí. Y habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Todos estos sucesos representan apenas el comienzo de un período de grandes dolores, semejante al inicio de los dolores de parto. Hoy en día, muchos observan el panorama global, conflictos constantes, divisiones crecientes y desastres impredecibles, como una prueba de que estos dolores ya han comenzado. Pero la Biblia advierte que no solo la guerra y las catástrofes marcan el principio del fin, sino que también hay algo más profundo y peligroso en juego, una gran decepción, mesías falsos, líderes corruptos y verdades distorsionadas engañarán a las personas, sembrando confusión y duda. En este contexto, la fe será puesta a prueba como nunca antes, y la moralidad se enfrentará a desafíos sin precedentes. Algunos están convencidos de que esta decepción ya está presente,
que vivimos en un mundo donde la verdad se ha vuelto nebulosa, donde los valores cambian constantemente y donde las mentiras se propagan de formas que nunca habíamos imaginado. Otros sostienen que todas las generaciones han pasado por pruebas similares, argumentando que a lo largo de la historia, el temor y la incertidumbre han llevado a muchos a creer que el fin estaba próximo. Sin embargo, la Biblia describe los días finales como algo único, diferente a cualquier período anterior. No se trata únicamente de agitación política o económica, sino de una decepción espiritual tan profunda que incluso los creyentes más firmes podrían ser arrastrados por ella. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y realizarán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuera posible, engañarían incluso a los escogidos. Mateo 24:24. La tormenta se está formando, y pronto todo será revelado. Estos falsos líderes llegarán con promesas de salvación, se presentarán como portadores de esperanza y como guías en un mundo de caos. Pero detrás de su aparente autoridad y sus palabras tranquilizadoras se esconde una trama de engaño, una manipulación calculada para obtener poder y control. Jesús ya había advertido sobre esto, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. A lo largo de la historia hemos visto a individuos que se proclaman iluminados, que prometen conocimiento y poder, atrayendo a miles de seguidores a su causa. Sin embargo, nunca antes esta amenaza había sido tan masiva. Con el avance de la tecnología y las redes sociales, la desinformación se difunde como un incendio incontrolable, corrompiendo la verdad y distorsionando la fe. Ya no hablamos solo de personas individuales, sino de movimientos enteros y de ideologías completas que prometen salvación, pero que conducen a la destrucción. En 2 Timoteo 4:3-4, las Escrituras describen este momento con claridad. Un tiempo en el que la gente no soportará la sana doctrina, sino que buscará maestros que les digan lo que desean escuchar, apartándose de la verdad y siguiendo mitos. El tiempo llegará cuando la gente no soportará escuchar la verdad. En lugar de aceptar enseñanzas sólidas, buscarán maestros que les digan lo que desean oír, acumulando palabras que solo les apacigüen. Se apartarán de la verdad y se entregarán a fantasías y mentiras. Pero la amenaza no termina en la decepción. Un peligro aún mayor es la erosión de la moralidad misma. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones han enfrentado cambios éticos, pero las Escrituras hablan de una época en la que los conceptos de bien y mal se invertirán por completo. Lo que antes se consideraba sagrado será degradado, y lo que era impensable será aceptado como normal. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que convierten la oscuridad en luz y la luz en oscuridad. Dice Isaías 5:20. En todo el mundo, los valores tradicionales están siendo desafiados, reescritos e incluso eliminados. Honor, integridad y lealtad son sustituidos por intereses personales, odio y anarquía. La verdad ya no es objetiva, se moldea según las emociones y deseos individuales. El compás moral que una vez guió a las sociedades parece haberse desvanecido. El crimen aumenta, la corrupción se extiende, las familias se fragmentan y la traición se vuelve algo habitual. El mundo parece más dividido que nunca, como si estuviera al borde de algo irreversible. Incluso la tierra parece reaccionar. América ha sido golpeada por desastres naturales devastadores. Huracanes sin precedentes cruzan fronteras, dejando ciudades en ruinas. Incendios fuera de control consumen bosques, hogares y vidas. Tormentas implacables llegan a regiones inusuales, destruyendo todo a su paso. Nevadas inesperadas cubren estados que rara vez ven nieve.
sumiéndolos en la penumbra cuando el suministro eléctrico colapsa. Las inundaciones ahogan ciudades enteras durante la noche, mientras en otros lugares la lluvia desaparece, dejando la tierra seca y los ríos exhaustos. Los cielos adquieren un tono antinatural, verde y negro, mientras las tormentas liberan su furia. Dentro de esas nubes tumultuosas se forman figuras inquietantes. Algunos afirman ver seres angélicos con alas extendidas. Otros hablan de guerreros colosales o figuras aún más amenazantes observando desde las alturas. ¿Son estas visiones simples ilusiones, fruto de la mente que busca orden en el caos? ¿O son advertencias, mensajes grabados en los cielos? En Apocalipsis 12:7-9 se describe una gran guerra en el cielo. La Escritura habla de un conflicto cósmico que culminará en una revelación definitiva, cuando todas las fuerzas, visibles e invisibles, se desatarán. Entonces estalló la batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles se enfrentaron al dragón, mientras éste y sus seguidores luchaban con todas sus fuerzas. Sin embargo, no lograron prevalecer, y finalmente fueron desterrados de su lugar en el cielo. Aquellos que han presenciado estas figuras en las tormentas por primera vez describen una sensación que va más allá del simple temor. Es algo que escapa a la comprensión humana. Algunos caen de rodillas, sumidos en oración, intentando procesar lo que ven y sienten. Otros se quedan paralizados, incapaces de apartar la mirada, como si estuvieran observando algo que no deberían haber contemplado jamás. ¿Podrían estas visiones ser una advertencia, un mensaje divino? ¿O es simplemente nuestra mente tratando de dar sentido a la furia de la naturaleza? Una cosa es clara: estas tormentas no son como las demás. Se están volviendo más poderosas, más destructivas, más inquietantes. A medida que el mundo observa con creciente preocupación, muchos recurren a las profecías en busca de respuestas. A lo largo de la historia, los grandes desastres y los eventos inexplicables han sido interpretados como presagios de algo mayor, de algo inminente. Para los creyentes, estas señales son prueba de un momento inevitable, el segundo advenimiento de Jesucristo. Las Escrituras describen un día en el que Él regresará, impartirá justicia, restaurará la paz y desterrará la oscuridad de una vez por todas. En los últimos tiempos, el mundo ha sido testigo de una creciente agitación y caos. Conflictos devastan naciones, las divisiones se profundizan y los desastres naturales se vuelven más frecuentes e intensos. Desde huracanes arrasadores que destruyen costas enteras, hasta incendios voraces que consumen vastas regiones, terremotos que reducen ciudades a escombros y lluvias torrenciales que sumergen comunidades, parece que la tierra misma está gimiendo bajo el peso de algo inmenso. Y en medio de todo esto, las tormentas se alzan como un presagio, llevando consigo no solo destrucción, sino también misterio. Formaciones extrañas emergen en las nubes, figuras que para algunos son destellos de algo que trasciende nuestra comprensión. ¿Son estas imágenes meras ilusiones ópticas o están cargadas de un significado más profundo? A lo largo de la historia, los desastres de gran magnitud han sido considerados señales de cambio inminente. Muchos creen que los recientes terremotos, incendios y tempestades no son meramente ciclos naturales, sino indicios de algo mucho más trascendental que está por venir. Pero más allá de las guerras y los desastres, se cierne otra amenaza aún mayor: el engaño. La verdad se ha vuelto relativa y las mentiras ahora se presentan como verdades absolutas. Los líderes manipulan, las promesas vacías proliferan y multitudes enteras son conducidas por voces que proclaman salvación, pero que en realidad solo traen confusión y destrucción. La moralidad se ha redibujado
y los fundamentos de la fe están siendo puestos a prueba como nunca antes. Sin embargo, en medio de tanta incertidumbre, una verdad perdura con firmeza. Para aquellos que permanecen en la fe, este no es el final. Es un llamado a mantenerse vigilantes, a caminar con justicia no por miedo, sino por amor, a resistir el engaño y abrazar la verdad con valentía y convicción. Un habitante de Michigan capturó recientemente una imagen impactante del cielo que ha generado gran júbilo entre quienes la han visto. La formación nubosa, tan extraordinaria que muchos la interpretan como una manifestación de la obra divina, despierta la pregunta: ¿es acaso un mensaje celestial o el anuncio de algo trascendental que emerge ante nuestros ojos? Mientras tanto, en Nueva Jersey, la comunidad vive momentos de asombro tras presenciar un fenómeno atmosférico inusual. La escena se torna aún más intrigante al considerar que, al profundizar en el análisis de la imagen, se evidencia que no se trata de una mera coincidencia meteorológica. Este suceso, lleno de misterio y belleza, invita a reflexionar sobre la posibilidad de que el universo nos esté comunicando algo mayor. En paralelo, ciudadanos en otras regiones reportan experiencias similares, ampliando el debate sobre la naturaleza de estos eventos y encendiendo la chispa de la curiosidad colectiva. Informes de llamadas enigmáticas, ruidos penetrantes y nubes configuradas de forma que recuerdan imágenes sagradas han avivado las discusiones acerca de si estos sucesos constituyen alertas, augurios o incluso reafirmaciones de una protección divina. Sin embargo, este fenómeno no se presenta de forma aislada. Estas manifestaciones se han extendido a lo largo y ancho de los Estados Unidos. En Texas, por ejemplo, se observó un rayo de luz ardiente atravesar un cielo encapotado, evocando la antigua imagen del fuego que guió a los israelitas a través del desierto. La atmósfera se carga de misterio y expectación, generando debates en foros y redes sociales donde la gente intercambia teorías y sensaciones. Algunos comparan estos eventos con señales ancestrales que han marcado momentos cruciales en la historia, mientras otros prefieren enfocarse en la belleza y el enigma del fenómeno. Esta convergencia de experiencias y relatos ha logrado transformar simples observaciones en un fenómeno cultural que une a diversas comunidades en la búsqueda de respuestas. En California, numerosos testimonios relatan la aparición de una cruz resplandeciente en el firmamento, dejando a quienes la presenciaron en un estado de asombro y admiración. Desde Nueva York hasta Los Ángeles y de Chicago a Houston, sucesos inexplicables continúan sucediendo, llenando los corazones de los espectadores con una mezcla de maravilla y reverencia. Se comenta incluso que, según las Escrituras, en los últimos días, Jerusalén será el epicentro de un cumplimiento profético. Esta oleada de fenómenos ha encendido debates entre creyentes y escépticos por igual, quienes buscan interpretar el significado de estas señales. Mientras algunos las ven como una confirmación de antiguas profecías, otros se sumergen en análisis científicos y meteorológicos para descifrar sus causas. Lo cierto es que cada relato añade una capa más de misterio y espiritualidad a una narrativa que parece conectar el pasado con el presente, invitándonos a cuestionar la frontera entre lo natural y lo divino. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Aunque la sombra de la incertidumbre se cierne en diversas partes del mundo, la presencia de lo inexplicable se mantiene firme.
Al igual que el arcángel Miguel fue enviado en tiempos antiguos para salvaguardar a Israel, hoy se percibe una manifestación del poder divino en el continente americano. ¿Serán estas señales un llamado a reavivar la fe, un bálsamo para el espíritu o una preparación para lo que aún está por venir? La urgencia y la intensidad del mensaje parecen innegables. En medio de esta atmósfera cargada de simbolismo y presagio, los debates se intensifican y las comunidades se preparan para posibles cambios. Expertos en diversos campos, desde teólogos hasta científicos, se han sumergido en el análisis de estos eventos, cada uno aportando su perspectiva para descifrar lo que podría representar esta convergencia de fenómenos. Así, la sociedad se encuentra en una encrucijada donde la espiritualidad y la razón se entrelazan en una danza que desafía nuestra comprensión del mundo. Si se demuestra que estos fenómenos son, sin duda, manifestaciones de lo divino, las implicaciones resultan profundas y sorprendentes. Podría ser que nuestros tiempos estén próximos a un cambio radical. En un mundo que se transforma a una velocidad sin precedentes, muchos se sienten perplejos y, a la vez, inspirados por la magnitud de lo que está ocurriendo. Los eventos extraordinarios que se suceden a nuestro alrededor sugieren que algo de gran importancia se avecina en el horizonte. Esta inquietud colectiva se ve reforzada por la convergencia de relatos y experiencias que cruzan fronteras y culturas. La sensación de estar siendo partícipes de un cambio histórico une a personas de diversas convicciones, generando un diálogo que abarca desde la fe más profunda hasta el análisis científico más riguroso. La incertidumbre se mezcla con la esperanza, abriendo la puerta a una reflexión sobre el destino compartido y el papel que cada uno desempeña en este nuevo capítulo de la existencia. ¿Estamos, acaso, transitando en los días profetizados por la sabiduría antigua? Un suceso reciente en Burbank, California, dejó a los testigos cuestionando la verdadera naturaleza de la realidad. Durante la noche, un ciudadano llamado José Morales grababa el cielo y capturó una imagen asombrosa, una figura enigmática que parecía descender entre las nubes. Con la emoción a flor de piel y en su idioma natal, preguntó a su familia si estaban presenciando el esperado regreso de Jesús. Poco después, evocando las palabras del relato bíblico en Hechos 1:11, donde se dice: «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo?», la atmósfera se llenó de una vibración inexplicable. En ese preciso instante, un sonido misterioso recorrió los aires sobre Dallas, Texas, con una fuerza tan imponente que se hizo notar en cada rincón, rompiendo incluso barreras físicas como las ventanas. Este suceso, junto a otros fenómenos similares, ha impulsado un debate intenso sobre la intersección entre lo divino y lo cotidiano, invitando a la audiencia a cuestionar la realidad que conocen y a abrirse a la posibilidad de un despertar espiritual inminente. Algunos han señalado que estos sonidos evocan las trompetas bíblicas, aquellas que, según las profecías, anunciarían el ocaso de los tiempos. Diversos videos han circulado en los que se observa a ciudadanos en estado de shock mientras un sonido inusual y perturbador se extiende por la ciudad, dejando a la comunidad científica completamente desconcertada, sin poder explicar su origen. Se suman a estos relatos reportes impactantes de ríos que durante la noche adquieren un tono rojo intenso similar a la sangre, formaciones misteriosas que emergen en las nubes de tormenta y destellos de luz inexplicables que iluminan el cielo nocturno desde una fuente indeterminada. Además, estas manifestaciones han encendido la imaginación colectiva, impulsando debates en redes sociales y foros donde se discute si se trata de una señal de intervención divina o de un fenómeno natural aún no comprendido. Los testigos
Describen la atmósfera como cargada de una energía sobrenatural que invita a la reflexión sobre el destino y el propósito de estos eventos. La convergencia de testimonios de distintos rincones del país refuerza la idea de que algo verdaderamente extraordinario está ocurriendo, abriendo la puerta a interpretaciones que van desde lo místico hasta lo científico. ¿Serán estas noticias un indicativo de una intervención divina o quizás el preludio de algo aún más enigmático? Para quienes confían en la obra de lo sagrado, estos sucesos se presentan como manifestaciones inspiradoras y sorprendentes, un llamado claro a la humanidad para despertar, buscar la verdad y prepararse para los cambios inminentes. La transformación del mundo es palpable y los signos parecen ineludibles ante los ojos de muchos creyentes. Esta sensación de asombro y expectación se ha extendido por diversas comunidades, motivando a las personas a replantearse su conexión con lo espiritual y a indagar en antiguos textos proféticos. La mezcla de fenómenos naturales, inusuales y experiencias casi sobrenaturales fomenta un diálogo enriquecedor entre la fe y el escepticismo, invitándonos a mirar con mayor atención las señales que el universo podría estar dejando a nuestro paso. Si estamos viviendo en tiempos marcados por antiguas profecías, ahora podría ser el momento propicio para la oración, la introspección y la búsqueda de una guía espiritual más profunda. En Texas, por ejemplo, lo que se escuchó no fue el sonido tradicional de las campanas de la iglesia, sino algo completamente distinto. Una vibración sonora, comparable a una explosión de trompeta, se propagó de manera tan intensa que dejó una huella en el alma de quienes lo percibieron. Este sonido, profundo y resonante, evocó las antiguas narrativas apocalípticas de la Escritura, recordando a los 7 ángeles portadores de las trompetas que, según la profecía, heraldarían el final de una era. La extraordinaria resonancia del fenómeno despertó una mezcla de temor y esperanza en quienes lo vivieron, marcando un momento que podría interpretarse como el inicio de un cambio trascendental en la historia de la humanidad. Desde un extremo del firmamento hasta el otro surge la pregunta: ¿se trata de un aviso divino, un indicio de que el mundo se halla al borde de un cambio trascendental, o simplemente de un fenómeno natural que aún escapa a la explicación científica? Sumado a esto, el impactante suceso en Burbank, donde una figura enigmática fue capturada entre nubes iluminadas por destellos intensos, intensifica la interrogante. ¿Podrían estos eventos ser verdaderos presagios del día del juicio, tiempos finales o el preludio de una transformación monumental? La confluencia de estos acontecimientos ha encendido la imaginación de creyentes y escépticos por igual, motivándolos a indagar si se trata de ecos de antiguos relatos sagrados o meras manifestaciones de la naturaleza. La mezcla de misticismo y asombro que se desprende de estos sucesos invita a una reflexión profunda sobre la delgada línea que separa lo divino de lo natural. Ante la proliferación de fenómenos inexplicables, surge la duda: ¿es que la ciencia aún no posee las respuestas necesarias, o tal vez temen reconocer que estos hechos pueden encerrar un significado bíblico que infunda un temor colectivo? Al explorar la conexión entre el cosmos y la Tierra, es imposible ignorar las narrativas de esperanza y protección presentes en las Sagradas Escrituras. A lo largo de la historia, los fieles han atestiguado el amparo divino en momentos de crisis, ya sea durante periodos turbulentos como la era colonial o la guerra civil, o en las batallas contemporáneas. Estos relatos históricos no solo reafirman la fe de muchos, sino que también subrayan la importancia de recordar que, en medio de las adversidades,
la presencia divina ha sido percibida como un escudo protector. Las experiencias de aquellos que han sentido este amparo espiritual se traducen en testimonios conmovedores que siguen inspirando a generaciones enteras a buscar la luz en tiempos oscuros. La perseverancia y el crecimiento de la fe cristiana en 1900 América, junto con el restablecimiento del Estado judío en Israel, han sido interpretados durante largo tiempo como evidencias palpables de la intervención divina en la historia. En 1948, cuando se reinstauró el Estado de Israel, la nación enfrentó la amenaza de 5 poderosos ejércitos árabes y, sin embargo, emergió triunfante, un resultado que muchos atribuyen a la protección y guía de lo divino. Este acontecimiento, de gran resonancia en la historia moderna, no solo reafirma la resiliencia de un pueblo, sino que también se erige como un símbolo de esperanza y fe para millones. La narrativa de esa victoria se ha convertido en un referente en los debates teológicos, recordándonos que, incluso en los momentos más críticos, hay fuerzas invisibles que pueden inclinar la balanza a favor del bien. Recordando la promesa contenida en el Salmo 121, 7, el Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Se evidencia que, más allá de los milagros aislados, la numerología bíblica ofrece perspectivas fascinantes. El número 7, frecuentemente asociado con la perfección y la divinidad, aparece de manera reiterada en las profecías, simbolizando la integridad y el cumplimiento del plan divino. Desde la creación del mundo en 7 días hasta la orden de reposo en el 7º día para los israelitas y la mención de las 7 trompetas en la revelación que anuncian el juicio final, el simbolismo del número 7 se destaca como un recordatorio constante de la intervención divina. Este patrón numérico ha sido objeto de múltiples estudios y reflexiones, reforzando su importancia tanto en la interpretación de los textos sagrados como en la experiencia de fe de innumerables creyentes. Para muchos, la explosión sonora evocó los antiguos sonidos de trompeta descritos en las profecías bíblicas, como aquellos que se anticipa marcarán el final de los tiempos. La resonancia y el impacto de este fenómeno hicieron que numerosos ciudadanos se quedaran estupefactos, mientras la comunidad científica se encontraba desconcertada, sin poder explicar su origen. La mezcla de testimonios y la inmediatez del evento han llevado a que se cuestione si, en realidad, estamos ante una señal de intervención divina o si se trata simplemente de un fenómeno natural aún por comprender. Este enigmático acontecimiento, sumado a otros sucesos extraordinarios, ha propiciado un ambiente de expectación y reflexión en el que la búsqueda de respuestas se vuelve urgente. ¿Podrán estos hechos ser interpretados como signos inequívocos de la intervención divina, o acaso se oculta algo aún más misterioso tras ellos? Quienes creen en la mano protectora de Dios consideran estas manifestaciones como un inspirador llamado a la humanidad para despertar, buscar la verdad y prepararse para lo que pueda venir. El cambio en el mundo es palpable y los indicios parecen imposibles de ignorar. Esta perspectiva ha motivado a diversas comunidades a profundizar en la reflexión espiritual, invitando tanto a la oración como a la meditación sobre el futuro. La tensión entre la fe y la incertidumbre genera un diálogo enriquecedor, en el que cada experiencia personal se suma a la narrativa colectiva de un posible renacimiento espiritual. Si realmente estamos transitando tiempos proféticos, este podría ser el momento ideal para intensificar la oración, la introspección y la búsqueda de una guía espiritual renovada. En Texas, por ejemplo, el sonido que se escuchó no era el habitual repique de campanas en una iglesia, sino una explosión sonora similar a una trompeta que impactó a todos con su fuerza y profundidad.
Esa vibración sonora, intensa y envolvente, evocó las antiguas profecías acerca de los 7 ángeles y sus trompetas, anunciando el inicio de un juicio final. La experiencia dejó una impresión imborrable en quienes la vivieron, generando una mezcla de temor y esperanza que invita a replantear el significado de estos momentos en la historia de la humanidad. Inspirándose en el pasaje de Apocalipsis 8:6, muchos percibieron el estruendo como una señal en vivo de lo profético. Se ha trazado un paralelismo directo con las palabras de Jesús en Mateo 24:31, donde se indica que enviará a sus ángeles con un clamor de trompeta poderoso para congregar a los elegidos de los 4 rincones del mundo. La interpretación de este fenómeno ha sido variada. Mientras algunos lo ven como un mensaje divino que trasciende la comprensión humana, otros lo consideran un fenómeno natural sin explicación científica. Sin embargo, la coincidencia de 1900 estos sonidos con otros sucesos extraordinarios, como la aparición de figuras misteriosas en las nubes y destellos de luz de origen desconocido, refuerza la inquietud de que podríamos estar frente a señales del día del juicio, de los tiempos finales o incluso de una gran transformación en la humanidad. La creciente cantidad de testimonios y la escasa investigación seria al respecto han dejado en evidencia la tensión entre la fe y la ciencia. Esta dualidad genera preguntas sobre si la falta de respuestas claras se debe a las limitaciones del método científico o al temor de reconocer que tales eventos puedan tener un profundo significado bíblico que altere la percepción general. Al indagar la relación entre lo celestial y lo terrenal, no podemos obviar las historias de esperanza que han llenado las páginas de la Biblia. A lo largo de los siglos, los creyentes han relatado experiencias en las que la protección divina se hizo palpable, desde tiempos convulsos como la era colonial y la guerra civil hasta los desafíos contemporáneos, donde la fe en Cristo ha sido acompañada frecuentemente de lo que muchos interpretan como intervención divina. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, destacan la resiliencia y el amparo que han caracterizado la existencia de comunidades de fe. La experiencia de sentir el cuidado divino se ha convertido en un pilar de esperanza, invitando a las personas a mirar con confianza hacia el futuro, incluso en medio de la incertidumbre. La continuidad y el florecimiento de la fe cristiana en América, así como el restablecimiento del Estado judío en Israel, han servido durante mucho tiempo como testimonios de la mano protectora de Dios. En 1948, cuando Israel fue restituido, la nación se encontró frente a la amenaza de 5 formidables ejércitos árabes. Sin embargo, emergió victoriosa, un triunfo que muchos atribuyen a la intervención divina y que sigue siendo motivo de asombro y fe entre sus seguidores. Este hito histórico no solo reafirma la resiliencia de un pueblo, sino que también simboliza la esperanza de que en los momentos más críticos, lo divino puede inclinar la balanza a favor de la justicia. La victoria de Israel se ha convertido en un emblema de la protección sobrenatural que, según muchos creyentes, sigue guiando el destino de los justos. La promesa del Salmo 121:7, el Señor te protegerá de todo mal y velará por tu vida, resuena con fuerza en aquellos que buscan consuelo en la fe. Más allá de los milagros individuales, la numerología bíblica nos ofrece una perspectiva fascinante en la que el número 7 se destaca como símbolo de perfección y divinidad. Este dígito, presente en incontables profecías, representa la integridad del plan divino y la totalidad de la creación. Desde la narrativa de la creación en 7 días hasta la instrucción de descansar en el 7º día, pasando por la imagen de las 7 trompetas que anuncian el juicio final en el libro de Revelaciones,
El número 7 se erige como un recordatorio constante de la intervención divina. Este patrón numérico ha inspirado profundos estudios y debates, enriqueciendo la interpretación de los textos sagrados y fortaleciendo la fe de quienes encuentran en él una señal del orden y la perfección del universo. La incesante sucesión de eventos asombrosos, con figuras emergiendo entre las nubes, resonancias semejantes a trompetas y fenómenos celestiales inexplicables, ha llevado a muchos a concluir que lo que estamos presenciando va mucho más allá de meras coincidencias. Sea que se trate del cumplimiento exacto de profecías bíblicas o de acontecimientos naturales, imbuidos de un significado espiritual, estos fenómenos actúan como una llamada de atención para despertar nuestra conciencia. Además, esta serie de manifestaciones ha logrado cautivar a una audiencia ávida de respuestas, instándola a cuestionarse el orden establecido y a explorar nuevas interpretaciones sobre la conexión entre el universo y la existencia humana. La sensación de estar en presencia de algo verdaderamente extraordinario impulsa a reflexionar sobre el papel que estos eventos podrían tener en nuestro destino colectivo. A inicios de 2025, los Estados Unidos se vieron inmersos en un torbellino de tensiones que se expandieron a lo largo de varias fronteras, alterando tanto el ámbito interno como el internacional. La reinauguración del presidente Donald Trump significó un retorno a políticas marcadas por la asertividad, las cuales repercutieron rápidamente en la dinámica global. Paralelamente, estos cambios políticos crearon un ambiente de incertidumbre y expectación a nivel mundial, donde cada decisión parecía tener el potencial de desencadenar transformaciones significativas en la escena internacional. Los movimientos políticos y económicos de este periodo fueron interpretados por muchos como señales de una nueva era en las relaciones internacionales, lo que encendió debates y análisis en foros y medios de comunicación. El 1 de febrero de 2025, el presidente Trump emitió un orden ejecutivo que impuso un tarifo del 25% a productos provenientes de Canadá y México, y un 10% de gravamen a los bienes importados de China. Estas medidas buscaban corregir desequilibrios comerciales y abordar problemas críticos como la inmigración irregular y la entrada de fentanil a través de las fronteras estadounidenses. Esta decisión fue recibida con asombro y generó un debate encendido tanto en la arena política como en la pública, evidenciando la firme determinación del gobierno de intervenir de forma drástica en las relaciones comerciales. Al mismo tiempo, el impacto de estos aranceles no tardó en hacerse sentir, provocando reacciones y contramedidas en los países afectados. En respuesta a estas medidas, tanto Canadá como México anunciaron la aplicación de un tarifo recíproco del 25% sobre los productos estadounidenses, lo que intensificó aún más las tensiones comerciales entre las naciones del norte. Este intercambio de aranceles puso de manifiesto la fragilidad de las alianzas y el impacto que pueden tener las decisiones unilaterales en la economía regional. La escalada arancelaria generó una atmósfera de incertidumbre en los mercados, afectando las cadenas de suministro y elevando los precios para los comerciantes a lo largo de Norteamérica. Este escenario de confrontación comercial hizo que tanto analistas como empresarios se preocuparan por las repercusiones a mediano y largo plazo en la estabilidad económica de la región. Por su parte, China decidió enfrentar estos nuevos gravámenes recurriendo a los mecanismos de la Organización Mundial de Comercio, lo que añadió una capa adicional de complejidad al conflicto. La reacción china no se limitó a palabras.
ya que el 4 de febrero de 2025 el país impuso un tarifo del 15% sobre el gas natural licuado y el petróleo estadounidense, además de un 10% para el petróleo crudo, la maquinaria agrícola y los vehículos. Esta respuesta estratégica no solo intensificó las tensiones, sino que también puso en riesgo el equilibrio económico global. Las maniobras comerciales entre las potencias generaron un clima de confrontación en el que la incertidumbre sobre el futuro del comercio internacional se hizo cada vez más palpable, obligando a gobiernos y empresas a replantear sus estrategias. Asimismo, China implementó controles rigurosos sobre la exportación de minerales críticos y desencadenó una investigación sobre Google por supuestas violaciones de confianza. Estas acciones exacerbadas ampliaron el conflicto comercial, alimentando la preocupación por una posible inestabilidad que podría repercutir en la economía mundial. El uso de medidas tan drásticas evidenció la determinación de China de proteger sus intereses estratégicos, lo que a su vez generó un ambiente de tensión que trascendió las fronteras comerciales. El enfrentamiento entre las dos grandes economías puso de relieve las vulnerabilidades del sistema global y la necesidad de buscar soluciones diplomáticas que eviten mayores desajustes. En el ámbito interno, el ejército estadounidense se vio enfrentado a una crisis de reclutamiento sin precedentes, con numerosos potenciales reclutas catalogados como incapaces de cumplir con los estándares físicos e intelectuales requeridos. Esta situación generó inquietud en torno a la capacidad de defensa y a la sostenibilidad de las Fuerzas Armadas en un momento de alta tensión internacional. El déficit en la captación de nuevos soldados provocó debates sobre la eficiencia del sistema de reclutamiento y planteó interrogantes sobre las consecuencias de la modernización y los retos demográficos. La situación interna reflejaba las presiones derivadas de un contexto global conflictivo, evidenciando la interconexión entre las políticas internas y las dinámicas internacionales en un mundo en constante cambio.